Comienza Ojos para Ver. Hoy dirigido por María Viana. Muy buenos días, buenas tardes ya, queridos oyentes de Radio María. ¡Feliz Pascua de Resurrección! Bienvenidos un martes más a una nueva edición de Ojos para Ver, muy especial, todavía con los ecos de esa Pascua de Resurrección que hemos celebrado. Retransmitimos hoy desde los estudios centrales de Radio María España, un programa dedicado pues a un lienzo, podríamos decir, pascual. Se trata de un cuadro de Caspar David Friedrich que custodia el Museo Thyssen-Bornemisza y que se llama precisamente Mañana de Pascua. Saben que, como siempre, pues lo ideal es tener delante la obra que comentamos mientras van escuchando el programa, aunque siempre tratamos de hacer llegar el arte al alma más que solo a los ojos. En todo caso, lo tienen también disponible en las redes sociales de Radio María para ir viéndolo y desgranándolo junto a nosotros. Si quieren escuchar este programa y tantos otros también de otros conductores de Ojos para Ver, pueden hacerlo en el podcast de Radio María, en la página web de la emisora. Les recordamos también antes de iniciar que sus peticiones, comentarios, sugerencias son atendidas en el correo electrónico ojosparaver8@radiomaria.es. Sin más dilación, comenzamos. Y nos vamos a adentrar entonces en este cuadro, Mañana de Pascua, del artista alemán Caspar David Friedrich, de hacia 1828-1835. No lo sabemos con exactitud, pero esa es la horquilla cronológica en la que los expertos fechan este óleo sobre lienzo de 43,7 por 34,4 centímetros. Estas son las dimensiones bastante moderadas. Se trata, sin embargo, de uno de los más bellos paisajes pictóricos del romanticismo alemán, que custodia un museo magnífico como es el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid. Como comprenderán, bueno, pues elegir una obra para esta edición de Ojos para Ver no ha sido tarea sencilla, puesto que, gracias a Dios, son muchas las obras que representan el misterio central de nuestra fe. Hoy queríamos traer, por supuesto, algo pascual, algo que bueno, pues, nos ayudase a entrar en esta buena noticia que durante esta cincuentena repetimos, asombrados ante la magnitud de un evento que ha cambiado la historia y la vida de cada uno de los cristianos, que es la resurrección de Cristo. El lienzo que finalmente hemos elegido, que hoy analizamos, pues ha sido una sugerencia de Federico Gomis desde Valencia, al que agradecemos también la locución con la que nos va a ayudar hoy, también en programas pasados, y que, bueno, que sin duda también les ayuda a ustedes para que no se cansen de mi voz durante los próximos más o menos 55 minutos. Recordamos, antes de iniciar, que si ustedes también quieren aportar sugerencias y comentarios, nos pueden hacer llegar sus ideas al correo electrónico ojosparaver8@radiomaria.es. No olviden ese número. Pero, como decía, pues vamos ya a comentar este cuadro, Mañana de Pascua, del Museo Thyssen. Es un lienzo que se enmarca dentro del romanticismo pictórico, y hablar de romanticismo equivale a acercarnos o a comprender las transformaciones pues del siglo XVIII y XIX, las transformaciones demográficas, económicas, sobre todo con la Revolución Industrial, transformaciones sociales, porque bueno, pues vemos ya una hegemonía de una burguesía basada no ya en títulos nobiliarios o en poder político, sino en la riqueza material, eso en primera instancia. Es una época también de consolidación del liberalismo, del nacionalismo, y debemos mencionar también la revolución científica, sobre todo el racionalismo y el empirismo que se materializaron en la Ilustración. Es necesario comprender lo que sucedió en este siglo XVIII, anterior al siglo XIX en el que se enmarca, hemos dicho ya, nuestro lienzo. ¿Por qué? Bueno, pues porque es necesario tener en mente
todo el cambio de paradigma social que llevó a la consolidación del estilo romántico, que hoy vemos en este nuestro lienzo, el triunfo de la sociedad liberal, que podríamos decir que se articula en 3 fases. En primera instancia, en la década de 1820, tuvieron lugar revoluciones en España, en Nápoles y en Rusia. Ya en 1830, Grecia se independiza del Imperio turco, reivindica pues, una cultura, una historia propias, diferenciadas de las turcas. En Francia, que recordemos, pocas décadas antes había vivido una revolución terrible, se va a sustituir al conservador monarca Carlos X por Luis Felipe de Orleans. Mientras que pues, lo que hoy es Alemania, que es lo que más nos va a interesar, también Italia y Polonia fueron espacio de revueltas. Sucede también en Bélgica, que se independiza de Holanda, de los Países Bajos, y establece una monarquía constitucional. Bueno, sé que estoy dando muchos datos, pero es importante comprender que este es el caldo de cultivo, estas son las confrontaciones que hay entre los partidarios de la sociedad liberal y la resistencia del llamado antiguo régimen. Bueno, pues estas confrontaciones van a suponer una tercera oleada en 1848 con un fuerte cariz nacionalista. En Francia se proclama la Segunda República, en Italia, lo que hoy es Italia, se generalizan las sublevaciones contra el Imperio Austríaco y también en la zona alemana se desatan las revueltas. De hecho, y aunque no vamos a entrar, por supuesto, en profundidad en todo este proceso histórico, la unificación o reunificación alemana, para aquellos historiadores que consideran el peso que tuvo en este proceso histórico el antecedente ineludible del Sacro Imperio Romano-Germánico, como digo, esta reunificación, tuvo lugar precisamente en la segunda mitad del siglo XIX, culminó a inicios de 1871, uniendo en un solo Estado nacional único un total de 39 estados hasta entonces independientes, pues como eran Prusia, Baviera, Sajonia. Digo todo esto, bueno, en primera instancia para matizar, cuando hablamos de romanticismo alemán, que no pensemos en la Alemania unificada que hoy tenemos todos en mente y que después, bueno, pues por tantas vicisitudes pasaría, como ya sabemos, sino también por contextualizar que la idea del sentimiento nacional es algo que va a resultar fundamental para comprender el romanticismo pictórico en el que se enmarca nuestra obra. Se basarán mucho los autores, los pintores, en el carácter alemán, en aquello que les diferencia de otros pueblos europeos. Es importante, interesante entender que los procesos históricos, las revueltas, las revoluciones se fraguan durante décadas. Por lo que, pues, la idea de la libertad personal, social, de esta diferenciación cultural respecto a otros pueblos, pues era algo que ya se respiraba en el ambiente también artístico de nuestro pintor. Recuerdo que he dado, varias fechas, la de nuestro cuadro es 1828-1835, y aunque es cierto que hasta 1871 no se culmina, no se consolida esa unificación de Alemania, sí que es verdad, pues que este era el ambiente tenso social, político del momento, ¿no? Y todo esto, pues desde luego, se respiraba en el ambiente, ¿no? Y la idea, además, de regresar a lo primigenio, de buscar una comunión, pues también es algo que va a estar latente. Así que van a convivir una constante de evolución que vemos a lo largo de la historia hacia lo racional, que se plasma en el neoclasicismo. El neoclasicismo es un movimiento esencialmente arquitectónico y escultórico, pero que tiene también grandes exponentes en la Francia revolucionaria. Pienso, por ejemplo, en Jacques-Louis David o Ingres. Convive, como digo, este neoclasicismo con un nuevo estilo en el que, sin embargo, lo que va a primar es el sentimiento. Y aquí ya nos acercamos al romanticismo. Esto es fundamental, lo que acabo de decir, que la idea de que prima el sentimiento frente a toda esa corriente pues que buscaba un realismo basado en lo racional, que miraba hacia las formas antiguas. Fíjense que ya en Goya, que es seguramente el mayor exponente español de este cambio estilístico, se ve a la perfección esto que estoy comentando, porque existe un paso desde lo racional a lo emocional.
podríamos decir, de lo científico, de lo objetivo, a lo pasional y a lo subjetivo en la pintura. Sin duda, la figura por antonomasia del romanticismo alemán pues es precisamente Caspar Friedrich, del que hablaremos enseguida, pero es necesario comprender que el triunfo del movimiento en este territorio vino precedido y fomentado, diría, por la corriente cultural del Sturm und Drang, que se vendría traduciendo como algo así como tormenta y empuje o tormenta e ímpetu, que suena mucho menos glamuroso, a pesar de que mi alemán no es nada bueno. Bueno, algo así sería Sturm und Drang. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Bueno, pues estamos hablando de un movimiento literario y artístico de la segunda mitad del siglo XVIII, entre 1765 y 1785, más o menos, por intentar delimitarlo. Y si tenemos en mente que Friedrich nace en 1774, entenderemos que se empapa de los postulados de esta corriente. ¿Y cuáles son los postulados de este Sturm und Drang, de este movimiento literario, sobre todo artístico? Bueno, pues como reacción a la Ilustración, lo que va a proponer es la primacía de la emoción, de la subjetividad y de la expresión individual, incluso por encima de la razón. Goethe y Schiller fueron sus máximos exponentes y constituye precisamente el núcleo del romanticismo, entendido como movimiento artístico en sentido amplio, no únicamente pictórico, sino también literario, pues con su exaltación de la aventura, de la irracionalidad de los sentimientos, de los movimientos internos del alma. Son autores, pues efectivamente, que escriben sobre el alma, no sobre la razón. Escriben poesía, no ensayo. Desafían los postulados idealistas, kantianos, en favor de una palabra que es clave para comprender el romanticismo, que es lo sublime. Si hay una palabra para definir la pintura romántica es esta, lo sublime. Vamos a ir desgranándolo. De la mano de pensadores como Winckelmann, Lessing, Herder, los artistas alemanes tratarán temas pues misteriosos, enigmáticos. Van a presentar en sus lienzos complejas encrucijadas del alma, van a exaltar el sentimiento e invitar a una contemplación mística. Caspar Friedrich, en concreto, tiene una obra abundantísima, fundamentalmente basada en paisajes y temas religiosos, al menos en ocasiones, aunque no sean explícitamente cristianos, sí podemos hablar de una espiritualidad muy intensa en su obra, ¿no? Obra que podemos comprender acercándonos a la visión que él mismo tenía de lo que era o lo que debía ser un artista, y que se resume en su frase: un pintor no debe pintar lo que ve ante sí, sino lo que ve en el interior de sí mismo. Claro, según este postulado, un artista no sería un mero imitador de la realidad externa, sino que lo que debería es pintar su interpretación de lo externo, ¿no? Del mundo real, digámoslo así. Por tanto, siempre va a pasar por ese filtro de la emocionalidad, de la personalidad, de la historia del propio artista. Algo que, por otra parte, pues es bastante lógico, ¿no? Por eso siempre necesitamos entender las obras en relación con su autor, con su contexto, porque efectivamente hay mucho de verdad en que el pintor pinta lo que ve en el interior de sí mismo. La conexión con la naturaleza es una constante en su obra, en la obra de Friedrich, pero también el empleo de estos mismos elementos naturales para transmitir ideas, sentimientos. El poder evocador del paisaje queda patente en su famosísimo Caminante sobre el mar de nubes, este lienzo de 1818, emblema del romanticismo, símbolo de la potencia del paisaje para expresar estados del alma, con esas rocas escarpadas, esa figura oscura de espaldas, en un estado contemplativo ante un paisaje que nos sobrecoge. Esto es lo sublime. Lo sublime es lo inefable, aquello a lo que las palabras no logran llegar. ¿Les ha pasado? Tal vez un amanecer, una puesta de sol, quizá una cascada, una montaña, un valle, puede que visiones más cotidianas como la de un hijo recién nacido o por ejemplo, una liturgia hermosa que vivamos. Pues esto nos transporta a lo sublime, a ese encuentro
con la belleza, con aquello que nos trasciende y que los cristianos sabemos que es Dios mismo. Ahí nunca llegan las palabras, porque estamos rozando el misterio con mayúscula. Y esta misma sensación la produce la contemplación de su lienzo Monje frente al mar, de 1810, que es pues otra obra que también querría destacar en su producción porque es un verdadero retrato espiritual precioso y conmovedor, donde el protagonista es el paisaje y el poder evocador del mar, ¿no? Del mar con su ambivalencia. En la naturaleza, pues como en la Sagrada Escritura, encontramos aguas de vida, aquellas que calman la sed, que purifican, que limpian, ese agua que es materia del sacramento del bautismo, pero también encontramos aguas de muerte, esas olas que arrollan, los diluvios, los maremotos, las inundaciones. Por tanto, pues ese símbolo siempre elocuente de las aguas que aparece en su obra Monje frente al mar, donde vemos también la desproporción entre cielo, mar y esa tímida figura del monje, apenas en una esquinita, que subraya la inmensidad de la naturaleza, y con ello nos lleva a reflexionar. Siempre el arte del romanticismo nos lleva, pues a una reflexión después de ese primer impacto sensorial. En este caso, acerca de la pequeñez de la existencia humana, tan frágil, tan efímera. Pero esta verdad, lo cierto es que no se comprende sino mediante, como digo, una reflexión introspectiva y también mediante la fe, que es la que nos ayuda a ordenar nuestra conciencia del papel que jugamos en el mundo y a aceptar en nuestra existencia la vulnerabilidad que nos abre a la libertad. Y aquí ya entramos en la parte jugosa, porque hemos dicho que este estilo, este autor, busca transmitir sus ideas, sentimientos, anhelos, esperanzas, con un contenido simbólico a la par que sugerente, y esto es precisamente lo que conecta con nosotros, no ya que habla a nuestro corazón como sede de los afectos, sentimientos, emociones, sino que apela a nuestro espíritu. Vamos a ver que todo en este lienzo tiene un significado, pero antes permítanme unas breves pinceladas biográficas sobre el autor que nos ayudarán a comprender mejor su obra. Diría más, permítanme primero contextualizar también este cuadro y este tiempo de Pascua con el famoso Exsultate Jubilate de Wolfgang Amadeus Mozart, un motete religioso escrito en 1773, un añito antes de que naciese Friedrich. Esta obra la compuso el austríaco durante su visita a Milán y fue pensada para castrati, pero obviamente en nuestros días afortunadamente la interpretan sopranos y mezzosopranos. La interpretación que vamos a escuchar es de la incomparable Cecilia Bartoli, estupenda intérprete lírica, y aunque la composición es muy larga, se articula en 4 partes, hemos elegido apenas un extracto, que es el allegro final de este Exsultate Jubilate, marcado por ese incesante aleluya que hemos proclamado desde la Santa Vigilia Pascual del sábado, cuando hemos celebrado ese acontecimiento que, como decíamos, ha marcado la historia para siempre y nos ha abierto a la esperanza del cielo y de la vida. Así que con los ojos puestos en esa gloriosa resurrección de Cristo, y antes de continuar hablando de este cuadro y de este autor, nos unimos a ese canto.
impresionante Cecilia Bartoli escuchamos en ese Exultate Jubilate de Mozart, en este programa que dedicamos al lienzo de Caspar Friedrich, Mañana de Pascua, que custodia el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Y hemos ya dado algunas pinceladas sobre la época, sobre este siglo XIX. Hemos necesitado retrotraernos un poquito al XVIII, ver un poco lo que se estaba fraguando y lo que se respiraba en ese ambiente cultural, artístico, social en el que se mueve Friedrich. Vamos a dar también algunas pinceladas no solo sobre el estilo, sino sobre el autor. Siempre es necesario acercarnos a su historia personal, sobre todo sabiendo pues, que su concepción del pintor es precisamente la de aquel que pinta aquello que interpreta y no la mera realidad que observa externamente. Por tanto, hablamos de Caspar David Friedrich, autor de este lienzo. Nació en Greifswald, Pomerania, en 1774, fallecería en Dresde en el año 1840, por tanto sin ver todavía consumada la reunificación de Alemania. Si algo va a definir a nuestro artista es su espiritualidad cristiana. Él nació en el seno de una familia luterana, por tanto con una marcada religiosidad austera y bueno, con una nota también individualista, como hasta el día de hoy sucede con los protestantes. Es bastante diferente entonces, apenas 2 siglos después de las reformas protestantes, o más bien podríamos decir revoluciones, bastante diferente del catolicismo. Esto es importante tenerlo en cuenta y nos ayuda a comprender por qué ese gusto por representar figuras solitarias, personas que parecieran solas ante su destino, ante pues, esas encrucijadas vitales en las que se encuentran, ante esa responsabilidad que a veces puede pesar del empleo de la propia libertad. Friedrich, por tanto, va a estar muy influenciado por esta concepción de la religiosidad, de la espiritualidad. Su padre, Adolf Gottlieb Friedrich, era fabricante de jabones y velas. Y es verdad que las muertes tempranas de su madre, de 2 hermanas y sobre todo de su hermano, Johann Christopher, van a marcar su biografía. Sobre todo porque su hermano moriría ahogado en 1787 cuando intentaba salvarlo a él. Esta idea de que él está vivo gracias al sacrificio de su hermano va a pesar muchísimo. Por tanto, recapitulen conmigo, un padre con un oficio ligado directamente a lo artesanal y a lo sensorial, por eso he mencionado que su padre era fabricante de jabones y de velas, una religiosidad muy marcada, con una piedad muy marcada, en un ambiente sobrio, rigorista, y una presencia muy fuerte del sufrimiento, de la muerte, que es una experiencia vital que siempre pues, nos interroga a todos. Cuando nos toca vivirla de cerca, nos hace cuestionarnos acerca del sentido de la vida, de la existencia del cielo, de la misericordia de Dios. Y bueno, estas son un poco las coordenadas vitales de Friedrich, que por cierto se casaría con Caroline Bohmer cuando él tenía 44 años, ella apenas 25, tuvieron algunos hijos. Se especula también con la posibilidad de que alguno de ellos hubiese muerto. Bueno, nos vamos a ceñir a lo que realmente sabemos, sobre todo esa idea del ahogamiento de su hermano. Y luego ya, digamos, en lo académico, Friedrich estudió en la Real Academia de Bellas Artes de Dinamarca, en Copenhague, desde 1794. Desde 4 años después ya trabajaría en Dresde y ya pues muy pronto se empieza a caracterizar, se empieza a hacer un hueco en el panorama público como artista con esa religiosidad centrada en la vivencia interior de la fe. Esto es algo que se ve muy claramente ya desde su primer óleo, que es Cruz entre las montañas, una pintura de 1808 también conocida como el altar de Teschen, porque fue realizada precisamente para el retablo de una iglesia allí. En este lienzo protagonizado por la luz, la cruz aparece sobre una cima rocosa, rodeada de abetos y bañada por la luz. Es un modo de expresar que Cristo se integra en esa naturaleza como un elocuente signo de redención, de sacrificio, de esperanza escatológica en esta obra, en esta cruz entre las montañas. La montaña alude pues, precisamente a esa elevación espiritual, la luz también a la revelación divina y, por supuesto, los abetos tan alemanes de los cuales el mismo Friedrich dijo: en torno a la cruz se levantan, siempre verdes en todas las épocas, los abetos
significando la esperanza que los hombres tienen puesta en Él, el crucificado. En su producción encontramos dibujos, paisajes sobrios, pero sobre todo grandes paisajes simbólicos, ruinas, cementerios, mares, nieblas, árboles secos, amaneceres, horizontes abiertos. No podemos mencionar cada una de sus obras porque además, como digo, tiene una producción amplísima, pero sí es importante que pues vayamos teniendo en mente estos elementos siempre simbólicos que vamos a ver traducidos en la mañana de Pascua, en el lienzo que comentamos hoy aquí en Ojos para Ver. En los últimos años de Friedrich se aprecia una simplificación formal, una mayor quietud, si cabe, sobre todo compositiva, pero no por ello menor carga emocional. Realmente Friedrich es romántico hasta el tuétano. Todo lo que podríamos decir las características, cuando se estudian, ¿no? Las características del romanticismo en plenitud se encuentran en su obra. Esto no significa que no haya evolucionado, sino que realmente ha perfeccionado, llevando a su máximo esplendor este estilo. En su caso emplea una paleta cromática muy contenida, con gamas sobre todo frías, con grises, con pardos, con verdes oscuros, azules, y eso sí, con acentos de luz dorada, luz rosada, luz anaranjada, como la que veremos hoy. El color organiza estados de visión más que efectos atmosféricos. Introduce atmósferas, crea atmósferas, mejor dicho, en las cuales pues destaca precisamente ese color y también la línea. La línea de Friedrich es muy precisa, recordemos que tiene formación académica y muy buena, formas nítidas, recortadas y bastante estabilidad en lo que son las figuras. Después el paisaje realmente pues está desbocado como lo puede estar pues ese estado vital, ese momento, ¿no?, que hemos dicho de la vida de las personas que describíamos en este movimiento literario, el Sturm und Drang, ¿no?, y que se ve muy bien en tantas poesías, en tantos textos, por ejemplo, de Goethe, ¿no? La introspección, esta idea de introspección, de mirar hacia adentro, la articula Friedrich mediante figuras de espaldas, en casi toda su producción, figuras de espaldas. Hay quien dice que es que no se le daba especialmente bien el dibujo de los rostros. Bueno, sea así o no, no se puede negar que sin duda el pintor era consciente de que el halo de misterio que aporta una figura de espaldas es muy superior al de un rostro cuando lo vemos de frente, ¿no? Cuando vemos un rostro que no es el nuestro y, bueno, pues a lo mejor no sentimos esa identificación, pero la figura de espaldas pues sí que nos invita a acercarnos porque, bueno, podemos reconocernos en un personaje anónimo, de algún modo nos invita a adentrarnos en la contemplación de lo que hay en el cuadro, en el fondo, más allá de la propia figura humana y de la representación, que es lo que sucede también en el cuadro de hoy. Y además también quiero destacar que es un pintor que sabe emplear como recurso expresivo el silencio. ¿Cómo se pinta el silencio? Bueno, pues jugando con el hueco, con el vacío. Por tanto, es, digamos, un silencio espacial. Uno no siente ninguna ganas de hablar delante de un cuadro de Friedrich, apenas de comentarlo, y si es así, en voz baja, con una especie de, no quiero decir reverencia, pero bueno, de reconocimiento de que hay un mensaje más allá, a diferencia de pues, otros temas que se puedan representar u otros estilos, bueno, con un carácter diferente, ¿no? Entonces esta idea del silencio espacial, me gusta llamarlo así, creo que es una condición ineludible para la contemplación. Y ello pues lo articula, ya digo, mediante espacios vacíos, verticales de árboles, como es el caso de nuestro lienzo pascual, o cruces y amplias zonas vacías que concentran la contemplación. Esta tela perteneció a Wilhelm Wegener, que en 1859 la describió así. Dijo: 3 mujeres caminan rígidamente hacia el cementerio por la mañana muy temprano. Todavía no ha amanecido y la luna, alta en el firmamento, aún permanece, aunque ya no ilumina el paisaje y no arroja sombras. Los viejos árboles al lado del camino están echando yemas, y en los campos se ven los verdes brotes que han sobrevivido al invierno. La naturaleza celebra su despertar. Bueno, es verdad que es un fragmento que resume enormemente, o describe más bien, este cuadro, pero sí que es verdad que me gustaría profundizar un poco en las cuestiones o en los puntos que va desgranando, ¿no? Habla de esos árboles
que enmarcan la escena a derecha e izquierda, un poco como las aguas del Mar Rojo que hemos escuchado en la vigilia pascual, que se apartan para dejar pasar al pueblo de Israel, pues igual van a pasar estas mujeres por en medio de esos árboles que sin embargo van a ser, lo vamos a ver, un poco signo de esa nueva vida que se abre paso. Sus tonos suaves, etéreos, sobre todo en el cielo, revelan pues un paisaje realmente encantador donde esa luz matinal de esa luna que se nos describía acaricia suavemente la tierra. A nivel general podríamos decir que transmite una sensación de calma, de contemplación, que son elementos sin duda que podrían reflejar la búsqueda de consuelo y de significado en medio de la adversidad. Pero vamos a ver que es mucho más que eso, porque no se contrapone cementerio, vamos a ver que efectivamente esté ahí, luz mortecina, no se contrapone con vida, con brotes nuevos, del mismo modo que la resurrección de Cristo, que es lo que centra un poco, a pesar de que explícitamente no aparezca manifiesta en este cuadro, sino que aparezca pues un sencillo amanecer. Sin embargo, ese título, ¿no?, de esa mañana de Pascua no es una mañana cualquiera, no es una mañana de febrero, no es una mañana de un martes, es la mañana de Pascua. Por eso digo que esa contraposición aparente, formal, entre muerte y vida, entre pues esa luz fría, apagada, que iremos desgranando también con esa idea de vida nueva, de brotes nuevos, nos remite a la resurrección de Cristo, por cuanto que esta misma resurrección no anula los problemas, no ahoga el sufrimiento, sino que supone un prodigio aún mayor. Es decir, lo que hace realmente la resurrección de Cristo es dotar de sentido estas situaciones, permitiendo que la vida se abra paso en la adversidad, dando una respuesta desde el bien a la avalancha de mal que asola el mundo y nuestra propia historia tantas veces, ¿no? Como dice Isaías 43:19, he aquí que yo lo renuevo, ya está en marcha, ¿no lo conocéis? Pongo en el desierto un camino, ríos en el páramo. Por tanto, efectivamente, esta idea de, pues de nueva vida que se abre paso, es verdad que hay pues muchos detalles técnicos en la obra que desde luego no sustituyen pues la percepción directa, ¿no?, de lo que contiene. Por eso es verdad que en primera instancia yo siempre recomiendo, si están en Madrid o en alrededores o tienen la oportunidad de visitar el museo, vale mucho la pena, el museo en sí es una maravilla, pero concretamente por esta obra, ¿no? Y si no, en Internet además existen ya tecnologías que nos permiten verlo en detalle. Por tanto, más allá de la descripción de los elementos, que vamos a ir haciéndolos y que quiero pues buscar ese punto, como siempre, interpretativo, que nos va a ir acercando a por qué esta es una mañana de Pascua y no es una mañana cualquiera, como decía hace un momento, ¿no? Y lo hemos visto, además de esos árboles que enmarcan esa composición, además de ese fondo en el que profundizaremos con ese gradiente maravilloso, tenemos en primera instancia un sendero en pendiente que se abre ante el espectador, se abre ante nosotros. Las esquinas corresponden prácticamente con ese camino, las esquinas del cuadro, quiero decir, con ese camino que se nos presenta, en el que se nos invita a caminar. Y hacia el final del sendero, ahora hablaremos de los personajes, hacia el final del sendero se adivinan unas piedras. Cierto es que Friedrich era un amante de los elementos geométricos, también y especialmente de los pétreos. Ya hemos mencionado que no son composiciones azarosas, sino pensadas. Son mucho más que meros monolitos en el camino, puesto que parecen lápidas. Y esto tiene mucho sentido, no ya porque la muerte haya estado muy presente en la historia del pintor, ya lo hemos visto, sino porque es fundamental para comprender el mensaje del cuadro. ¿Mañana de Pascua en un cementerio? Pues sí, lo veremos enseguida. ¿Qué sucede con estas tres figuras en las que también iremos ahondando? Bueno, pues que están de espaldas, con rostros apenas esbozados, con rasgos imperceptibles. Se adivina cierto gusto por el detalle, pero ya hemos comentado que pues seguramente no sería un especialista en retratística, si bien es cierto que también hemos hecho notar que pocas fórmulas son tan efectivas, exitosas, para rodear de misterio una figura humana como colocarla de espaldas. Ocultar precisamente el rostro nos permite identificarnos con estas figuras, con esto representadas. Son tres mujeres, con vestimentas sencillas que se inspiran en trajes típicos alemanes. Cabe recordar el vínculo entre el estilo romántico y el sentimiento patriótico que hemos mencionado al inicio del programa. En todo caso,
Se trata de vestimentas bastante estándar, podríamos decir comunes, sin más, muy poco representativas ni de clase social alguna ni de procedencia. Apenas hay pistas. Es cierto que las dos mujeres de los lados van de rojizo, llevan un tocado frente a la figura central, un poco más bajita, que va completamente de negro. Sabemos que el negro es el color del luto, sabemos que el rojo es el color que asociamos a la sangre, al sacrificio, pero no hay pistas realmente que nos permitan identificar a estas mujeres más allá, ¿no? Podríamos ser nosotros perfectamente. Esto es importante también lo vamos a tratar enseguida. Lo he mencionado un poco de pasada el tema de los colores, pero es verdaderamente fascinante en este lienzo. Los colores se articulan en una paleta realmente reducida y nos invita al recogimiento, a la contemplación espiritual. Quiero destacar también ese maravilloso gradiente del cielo, que va del grisáceo al anaranjado. Es una transición cromática verdaderamente sugerente, un recorrido de color que pasa de la frialdad del cielo grisáceo que vemos en la parte inferior del cuadro, que aparece tras las montañas recortadas en el horizonte, hasta, a medida que vamos ascendiendo, ese amarillo anaranjado, cálido, que anuncia el principio de un día. Frío, calor, noche, día, muerte, vida. Estas son las contraposiciones que, como hemos dicho, no son tal, porque ha llegado la Pascua, la hora de la resurrección, el imperio de la gloria del resucitado. También la luna, que vemos centrando la composición en vertical, en la parte superior, tiene también un sentido pascual. La luna es símbolo de la Iglesia en escritos patrísticos y en toda la historia del arte vemos muchas referencias a la Iglesia como la luna. ¿Por qué? Pues porque la luna, como ustedes saben, no es un astro que tenga luz propia, no es una estrella, sino que lo que hace es reflejar la luz del sol. Por tanto, la luna, digamos la Iglesia, refleja la luz de Cristo resucitado. Se identifica a Cristo con ese sol que nace de lo alto, con esa resurrección, acontecimiento lleno de luz, que tumbó a los soldados, que cegó a Saulo, que ilumina la Jerusalén celeste como una lámpara, según las Escrituras. No vamos a ahondar en esto, pero la propia sábana santa da pistas de que verdaderamente el momento de la resurrección debió de ser una explosión de luz. Por tanto, esa idea de reflejar un poquito esa luz, esa idea que nos proporciona la luna, pues está también presente. Y aunque esto Friedrich, que como ya hemos comentado era protestante, no lo hubiese registrado, también en la historia del arte la luna se identifica con la Virgen María. Pues precisamente con esta idea, ¿no? La Virgen María no es muy diferente a las mitologías paganas, donde existían pues diosas, figuras míticas. La Virgen María es plenamente humana, pero preservada, llena de gracia, única en la historia de la humanidad, y por tanto no es que ella, digamos, tenga esa luz como si fuese ella misma divina, sino que como Madre de Dios, que contiene en sí misma al Redentor, pues porta esa luz de Cristo. Y por eso, no por casualidad, también se le invoca como Madre de la Iglesia. Por eso esa doble identificación de la luna con la Iglesia y de la luna con la Virgen María. Hemos mencionado así un poco casi que de pasada el tema de los árboles, pero las hojas que asoman, pues asoman tímidamente, nos están hablando, entre esas ramificaciones que se extienden en los lados hacia el cielo, de un renacimiento. Si se fijan, por eso les invitaba pues a aprovechar estos recursos que nos ofrecen las nuevas tecnologías y de buscar en Internet ese detalle que nos permite comprobar que efectivamente en varias ramas aparecen esos brotes, pues comprobaremos que efectivamente es una proclamación del inicio de la vida, de lo nuevo, que inevitablemente tenemos que relacionar con aquel pasaje del Apocalipsis en el cual el Cordero afirma: yo hago nuevas todas las cosas. Jesucristo mismo dice: yo hago nuevas todas las cosas. Pues esta es precisamente la idea. Recordemos además que no es un mero paisaje primaveral, sino que sabemos que primavera y Pascua van de la mano. La fecha de nuestra Pascua viene dada, en continuidad con la fiesta judía, por la primera luna nueva de la primavera. Por tanto, pues toda la carga simbólica que lleva en sí la primavera aparece también en la Pascua.
Sin embargo, y aquí viene el punto, porque claro, estamos hablando de cosas, no sé si decir muy alegres o muy, bueno, de nueva vida, etcétera, pero no estamos viendo un prado florido, un campo, no, sino que estamos viendo pues una mañana, un amanecer muy moderado con una paleta cromática que nos puede evocar precisamente, porque como ya saben, el romanticismo es el imperio de ese sentimiento, de esa transmisión de la emoción, nos puede evocar cierta tristeza, melancolía, cierta frialdad, incluso con esas ramas afiladas. Y bueno, pues esta antítesis entre melancolía y alegría pascual, entre colores fríos y cálidos que acabamos de ver, entre tonos mortecinos y luz gloriosa, queda patente en la paradoja que supone en sí la presentación de un paisaje con tintes nostálgicos para ilustrar la mañana del día más feliz del año litúrgico, la memoria más exultante del día en que la humanidad fue redimida. A este respecto, al respecto de esta dualidad muerte-vida, tristeza-gozo, se pronunció el Papa León XIV en su ciclo de catequesis, Jesucristo, nuestra esperanza, así se titulaba este ciclo de catequesis iniciado por el difunto Papa Francisco y continuado desde el inicio de su pontificado por León. Concretamente se trata de un ciclo enmarcado en el jubileo del pasado año 2025, que es un jubileo, bueno, pues que como saben fue convocado bajo el signo concreto de la esperanza. Y en la cuarta parte, el día 22 de octubre, el Santo Padre trataba el tema de la resurrección de Cristo y los desafíos del mundo actual y ofrecía precisamente ese día, el 22 de octubre de 2025, una segunda parte de este tema que se titulaba La resurrección de Cristo, respuesta a la tristeza del ser humano. Me ha parecido idónea para contextualizar o para complementar un poco la experiencia que podemos tener de contemplar este cuadro, y además hemos incluido pues el Aleluya gregoriano instrumentalizado de forma un poco contemporánea con piano, que nos va a ayudar también pues a entrar no solo en esa atmósfera pascual, sino que el mensaje es profundísimo. Yo les invito a buscar completa esta catequesis y a escuchar ahora este fragmento que les ofrecemos para comprender que no están enfrentados. Esta idea de muerte tiene un nuevo significado desde la resurrección de Jesucristo, y así lo ha manifestado el Papa León. Aleluya, La resurrección de Jesucristo es un acontecimiento que nunca termina de ser contemplado y meditado, y cuanto más se profundiza en él, más nos quedamos llenos de asombro, atraídos como por una luz deslumbrante y al mismo tiempo fascinante. La resurrección de Cristo puede curar una de las enfermedades de nuestro tiempo, la tristeza. Invasiva y generalizada, la tristeza acompaña los días de muchas personas. Se trata de un sentimiento de precariedad, a veces de profunda desesperación, que invade el espacio interior y parece prevalecer sobre cualquier impulso de alegría. La tristeza le quita el sentido y vigor a la vida, que se convierte en un viaje sin dirección y sin significado. Esta experiencia tan actual nos remite al famoso relato del Evangelio de Lucas sobre los 2 discípulos de Emaús. Este episodio muestra como un paradigma de la tristeza humana, el final del objetivo en el que han invertido tantas energías, la destrucción de lo que parecía esencial en la propia vida. La esperanza se ha desvanecido, la desolación se ha apoderado de su corazón. Todo ha implosionado en muy poco tiempo entre el viernes y el sábado en una dramática sucesión de acontecimientos. En cierto momento, un viandante se une a los 2 discípulos. Es Jesús resucitado, pero no lo reconocen. La tristeza les nubla la mirada, borra la promesa que el Maestro había hecho varias veces, que tenía que morir y que al tercer día resucitaría. El texto dice que los 2 se detuvieron con el semblante triste. El adjetivo griego utilizado describe una tristeza integral. En sus rostros se refleja la parálisis del alma. Jesús los escucha, les deja desahogar su desilusión. En los corazones de los 2 discípulos se reaviva el calor de la esperanza
Y entonces, cuando ya cae la tarde y llegan a su destino, invitan al misterioso compañero a quedarse con ellos. El gesto del pan partido reabre los ojos del corazón, ilumina de nuevo la vista nublada por la desesperación. De inmediato se reaviva la alegría, la energía vuelve a fluir en los miembros cansados, la memoria vuelve a ser agradecida. Y los dos regresan deprisa a Jerusalén para contarlo todo a los demás. ¡Es verdad! ¡El Señor ha resucitado! En este adverbio, verdaderamente, se cumple el destino seguro de nuestra historia como seres humanos. No por casualidad es el saludo que los cristianos se intercambian el día de Pascua. Jesús no resucitó con palabras, sino con hechos, con su cuerpo que conserva las marcas de la pasión, sello perenne de su amor por nosotros. La victoria de la vida no es una palabra vana, sino un hecho real, concreto. Que la alegría inesperada de los discípulos de Emaús sea para nosotros un dulce recordatorio cuando el camino se hace difícil. Es el resucitado quien cambia radicalmente la perspectiva, infundiendo la esperanza que llena el vacío de la tristeza. El resucitado camina con nosotros y por nosotros. Testimonia la derrota de la muerte. Afirma la victoria de la vida a pesar de las tinieblas del Calvario. Reconocer la resurrección significa cambiar la mirada sobre el mundo, volver a la luz para reconocer la verdad que nos ha salvado y nos salva. Pues un extracto de las palabras del Papa en aquella audiencia general del pasado octubre que sin duda resultan de gran consuelo y ayuda, estoy convencida, para cada uno de ustedes y para mí misma, como recordatorio de que la Pascua no es un día o un tiempo, sino un verdadero estado de vida. Haber conocido, haber experimentado, haber participado de esta misma resurrección de Cristo nos abre una nueva dimensión. Una vida nueva no solo al finalizar nuestra existencia terrena, sino ya hoy, aquí. El que voluntariamente se ha sometido a la muerte puede, por tanto, resucitarnos con él, dice San Pablo en los Romanos. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Bueno, podrían ser muchísimas las referencias que hagamos, sin duda. Este es un cuadro pensado para la contemplación, también para la oración. Las claves que damos siempre tienen que servir, bueno, no únicamente para una erudición o para un aumento de la cultura, que ya bastante sería, sino sobre todo para ayudarnos en nuestro camino de fe, que es al final pues el propósito de esta casa, de la Radio de la Virgen. Por eso, permítame insistir una vez más en esta idea de estas figuras que aparecen. Ya hemos introducido algo de este simbolismo de Mañana de Pascua de Friedrich, que se conserva en el Museo Thyssen, con esta referencia a las tres mujeres que aparecen en primer plano. Y hemos dicho que su disposición corporal nuevamente nos invita a ver más allá, a adentrarnos en la obra, en el misterio. Pero díganme, ¿a qué les recuerda esto de tres mujeres en una mañana? Bueno, pues seguramente ya lo hayan adivinado, precisamente a esas primeras mujeres, a esas tres Marías que el Evangelio recoge que fueron de madrugada con ungüentos, María Magdalena, María la de Cleofás y Salomé. En ellas estamos nosotros, ante ese cementerio, porque efectivamente hemos comentado esas piedras como prismas paralelepípedos que marcan el paisaje. ¿Dónde encontrar elementos así? ¿En qué contexto? Pues efectivamente, queridos oyentes, estamos en un cementerio. Ya lo comentábamos hace un momento, ¿no? Este es el contexto en el que se desarrolla, pero es un cementerio extraño. No es un recinto amurallado, no tiene puerta. Pareciera pues
un poco una extensión de los campos cultivados que rodean este paisaje, ¿no? Y esto es interesante porque no hay una delimitación. Pareciera que el lugar donde reposan los muertos también fuera pues un terreno de siembra, algo que hay destinado a crecer. Y además, a lo largo del sendero, si se fijan, son detallitos pequeños, se dejan ver las raíces de los árboles, de estos dos árboles y de los que pues no vemos, pero intuimos que están en el paisaje. Por tanto, hay mucho más que solo lo que se ve. No podemos quedarnos en esa sensación tal vez de desazón que nos pueda dejar una contemplación superficial de la obra de arte. Este detalle que he comentado de la raíz me parece que es también muy elocuente. La pregunta sería, ¿cuál es la raíz de nuestra fe? Si nosotros estamos en esa puerta, en ese umbral de ese terreno, de ese dormitorio, porque cementerio etimológicamente viene de la palabra dormitorio, la ciudad donde duermen, que es lo que creemos realmente, que aquellos que nos han precedido, nuestros difuntos, duermen en el Señor. Bueno, pues ante la muerte, ya sea física o espiritual, se nos presenta esta pregunta: ¿cuál es la raíz de nuestra fe? La respuesta a esta pregunta es la que nos puede dar esperanza o nos puede condenar, si así lo elegimos, a la amargura. San Pablo le decía a los corintios: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra fe. De nada sirve pues una serie de compromisos sociales, una visión, una ideología, si realmente, como estas mujeres en este cuadro de Friedrich, no estamos delante pues de esa muerte, delante de esa realidad física, y tenemos esa respuesta, tenemos esas raíces que nos acompañan en el camino y que nos permiten elevar la mirada hacia esa luna, hacia esa luz que una vez que la conocemos, porque la resurrección de Cristo, una vez que se experimenta, cambia todo. Por tanto, todo en esta tela tiene un significado: la luna, el amanecer, esa idea de un día nuevo, los colores, la disposición de los elementos, todo ello pues con un único objetivo, que es esta relación entre la muerte y la esperanza de la vida eterna. Esta idea de la primavera, de la resurrección. Sí, es posible, hay Pascua en el cementerio, hay Pascua en el hospital, hay Pascua en los problemas de una casa que está patas arriba, en todos y cada una de nuestras circunstancias, porque Cristo ha vencido a la muerte, porque verdaderamente ha resucitado. Y esto, queridos oyentes, es lo sublime, esta idea de lo sublime que hemos comentado, que tan importante es para los autores románticos. Pues esto es lo verdaderamente importante, la mayor belleza posible. Friedrich nos lo revela en el arte, pero el Espíritu nos certifica en el corazón que verdaderamente esto es así, que existe esperanza, que existe salida, que existe una vida más allá de la muerte. Y concluimos así nuestro programa. Hemos dedicado esta edición de Ojos para Ver al lienzo Mañana de Pascua de Caspar Friedrich, gran pintor alemán del romanticismo, conservado en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Hemos contextualizado la época, el estilo, al autor, hemos enriquecido nuestra descripción e interpretación con el Exsultate Jubilate de Mozart y con una catequesis del Papa León, fantástica, acerca de la paz del resucitado en medio de la tristeza, para terminar invitando a contemplar con la propia vida este cuadro que representa a la perfección la potencia simbólica del romanticismo, de lo sublime y de lo bello. Gracias por permanecer con nosotros durante esta nueva emisión de Ojos para Ver. Tendrán disponible este programa y los anteriores en el podcast de Radio María, en su página web. Y recuerden también que pueden siempre contactarnos directamente en ojospaраver8@radiomaria.es. Continúen sintonizando Radio María en esta semana de Pascua con corazón contemplativo, agradecido, capaz de esa belleza infinita de Dios cuyos ecos encontramos en el arte. Nada más, feliz martes y que Dios les bendiga. Así concluye Ojos para Ver, un programa hoy dirigido por María Viana.